Hola, mi nombre es Betsoa Muñoz, pertenezco al Ministerio de Alabanza, la Iglesia Centro de Vida, y quisiera compartir un poco de lo que Dios ha hecho en mi vida, de este proceso que he estado viviendo hasta llegar a donde hoy en día estoy sirviendo a Dios. La verdad que yo desde pequeña he sido criada en las cosas de Dios. Mis papás desde siempre me han enseñado la importancia de servir a Dios, de congregarme, de participar de un ministerio, ¿no es cierto?, escuchar la palabra, pero la verdad es que por mucho tiempo viví en una iglesia, fui criada en una iglesia, pero nunca había tenido un encuentro con Dios. Entonces yo venía a los servicios, veía el poder de Dios manifestándose sobre la gente, personas recibiendo sanidad, milagros, liberación, milagros financieros y en distintos ámbitos de su vida, pero yo veía eso desde lejos, me sentía muy lejana a lo que estaba sucediendo en el lugar. Y la verdad que mucho tiempo me cuestioné y pregunté y le dije, Señor, si tú eres real, ¿por qué no te manifiestas en mi vida? Y estuve mucho tiempo meditando, pensando, hasta que tomé una decisión. Y dije, Señor, yo también quiero vivir y tener ese encuentro contigo. También quiero experimentar tu poder y saber que tú eres real. Desde ese momento Dios comenzó a manifestarse en mi vida. Yo comencé a tomar decisiones. Eso es muy importante porque yo quería vivir ese encuentro. Y yo comencé a tomar decisiones en mi vida. Y recuerdo que en ese momento yo estaba decidida a poder tener ese encuentro con Dios. Y estaba dispuesta a entregarlo todo para poder sentir y experimentar a Dios en mi vida. Y en ese momento yo recuerdo haber ido a un congreso. Y en ese congreso yo fui con mucha expectativa y dije, Señor, este es mi momento. Aquí yo necesito tener este encuentro contigo. Necesito poder sentir tu presencia. Porque antes de eso, yo era una persona muy pesimista. Tenía problemas de ansiedad, depresión, me sentía incapaz, tenía espíritus de rechazo, me sentía que no era capaz de lograr nada en la vida. Entonces vivía muy frustrada, no vivía plenamente porque no veía un futuro en mi vida. Entonces en ese momento le dije, Señor, yo necesito cambiar mi vida. Fui a ese congreso, el Señor se manifestó grandemente en mi vida y recuerdo perfectamente cuando me habló a través de sus profetas y me dijo que yo había sido marcada para cosas grandes en esta generación. Al principio yo lo escuché y eso impactó mi vida, pero la verdad mucho tiempo dudé. Pero esa palabra siempre estuvo presente en mí. Yo dije, Señor, tú me dijiste en ese congreso que yo había sido marcada para cosas grandes en este tiempo. Y a pesar de las luchas que había vivido, porque la verdad que las emociones siempre dominaban mi vida, muchas veces venía la ansiedad, quería volver la depresión, pero yo siempre tuve presente esa palabra que Dios me lanzó en ese congreso, que me dijo que yo había sido marcada para cosas grandes. Poco a poco fui trabajando, ¿no es cierto?, mis emociones, fui a un retiro de sanidad interior, el Señor me hizo libre mis emociones. Yo recuerdo que era una persona muy airosa, ¿no es cierto?, tenía muy poca paciencia, pero desde ese momento en que yo acepté a Cristo, decidí poder tener ese encuentro con Dios, Dios comenzó a trabajar poco a poco con mi vida, ¿no es cierto?, cambió, transformó mis emociones, comenzó a darme autodominio, comencé a recibir los frutos del Espíritu en mi vida, me sentía en paz, me sentía gozosa, ya no sentía el vacío que tenía en mi corazón, ya no me sentía triste, ya no me sentía sola, porque había tenido una experiencia con un Dios vivo, con un Dios Padre. Ya no era un Dios lejano para mí, sino que Él se convirtió en mi Padre y yo en su hija. Comencé a orar en cada momento, a tener encuentros con Él y tenía una pasión por servir a Dios. Y le dije, Señor, quiero servirte, porque yo te he conocido realmente, he tenido este encuentro contigo y quiero servirte, pero quiero que tú me pongas en lo que yo tengo que servir. Porque por mucho tiempo pensaba que no tenía ningún talento, ningún don, que no tenía nada para entregarle al Señor. Me sentía muy fracasada, frustrada, porque decía, Señor, ¿qué te puedo entregar a ti que te sirva? Y el Señor me dio una palabra y me dijo, tú fuiste marcada para hacer cosas grandes y para desatarte sobre tu pueblo. Y en ese momento yo arrebaté esa palabra y comencé a trabajar, comencé a orar, comencé a conectarme con Dios y con su voluntad. Comencé sirviendo a Dios en la alabanza, ¿no es cierto? Me incluí en el grupo de alabanza, tocaba el piano, tocaba un instrumento, pero jamás pensé que el Señor me iba a posicionar en el lugar donde Él me había escogido y me había puesto realmente desde la eternidad. Entonces yo comencé a servir en la alabanza, tocaba el piano, pero aún sentía que faltaba algo en mí y seguía orando, seguía clamando y le decía, Señor, posicióname, colócame en el lugar donde tú quieres que yo te sirva. Y recuerdo que poco a poco venían profetas, ¿no es cierto?, venían hijos de Dios y me declaraban una palabra y me decían que me veían adorando y profetizando a través de la alabanza y que esa alabanza traía rompimiento en la atmósfera y que marcaba los corazones de las personas que lo escuchaban. Y yo mucho tiempo dudé porque dije, Señor, yo no tengo habilidad para cantar.
Pero recuerdo que esa palabra marcó tan fuerte mi corazón que comencé a prepararme. Dije, Señor, si es tu voluntad, esto va a resultar. Comencé a prepararme, comencé a asistir a una academia de canto, a desarrollar el talento y poco a poco fui incluyéndome en ser una ministra de Dios, una ministra de la alabanza. Y recuerdo que cuando comencé esta parte de mi ministerio, porque aún hay mucho por alcanzar, recuerdo que las primeras veces que ministré en la alabanza, el Señor me usó grandemente y esa palabra se activó en mi vida porque yo también la puse en práctica. Entonces recuerdo que las veces que yo ministraba, cuando ya comencé a ejercer el llamado que Dios puso en mi vida y comencé a asistir a congresos, a iglesias, a realizar números especiales, recuerdo que cuando yo bajaba de ese lugar, se me acercaban personas y me decían, a través de la adoración que tú entregaste, algo marcó en mi corazón, algo cambió en mi vida, algo sentí la presencia de Dios. Y hubo una persona específica que me dijo, yo estuve alejada de Dios mucho tiempo, pero cuando te escuché ministrar la alabanza, sentí algo diferente en mí. Yo he sido cristiano y el Señor me habló a través de ti. Y a través de eso yo me di cuenta que el Señor me había llamado para servir, que Él había puesto un talento y un don en mi vida y que ese talento y ese don era para su servicio y era para impactar la vida de las personas que me escucharan. Y de ahí en adelante todo cambió en mi vida, porque recuerdo que internamente yo cambié, decidí aceptar a Cristo, decidí tomar una decisión para tener un encuentro con Él. Acepté a Cristo en mi corazón, tuve ese encuentro con Él, el Señor me posicionó en su servicio y también me dio identidad, me dio paternidad y me dio propósito. Porque eso es otra cosa importante que necesitamos saber. Dios, cuando te bendice y cuando te da un propósito, no solamente lo hace en la espiritual, sino que Él también quiere que tu vida natural sea realizada, que tú te realices, que tus sueños se cumplan, que tú puedas cumplir los deseos de tu corazón. Y eso es algo que yo siempre digo, lo que tú deseas en tu corazón es porque Dios lo ha puesto en tu vida. No es de casualidad, sino que Dios pone esos deseos y Él también pone el querer como el hacer, ¿no es cierto? Y Él te bendice, Él te posiciona, promociona, abre puertas cuando tú confías en Él. Y como decía en un principio, el servicio desató en mi vida natural otras áreas que yo jamás pensé alcanzar. Por ejemplo, desató que yo pudiera desarrollarme en lo profesional. Yo mucho tiempo tenía esa mentalidad de fracasada, de que no iba a alcanzar nada, de que no iba a estudiar, de que no iba a poder ser nadie en la vida. Pero en ese momento, cuando Dios cambió mi identidad, cuando Dios me hizo una hija de Él, cuando Dios me permitió servirlo en su reino, Él abrió puertas para que yo pudiese estudiar en la universidad. Yo estudié una carrera técnica, yo me titulé de esa carrera, yo ejercí esa carrera, trabajé en una de las empresas más importantes en la ciudad de Arica y en ese lugar pude desarrollar mis sueños porque a mí siempre me ha gustado la televisión, la cámara, la música y recuerdo que Dios es tan fiel con sus hijos y Él conoce los pequeños detalles que en ese lugar donde yo trabajaba el Señor me abrió puertas para entrar a la televisión con pequeños programas y Él cumplió los anhelos y deseos de mi corazón. También me llevó más allá porque yo le dije, Señor, no me quiero conformar, yo quiero ir más allá, quiero realizarme en lo natural, quiero ser una profesional. Siempre había soñado con estudiar una carrera profesional y en ese momento el Señor abrió las puertas para que yo pudiera estudiar y entrar a estudiar y hoy en día estoy estudiando una carrera universitaria. Cuando años atrás me sentía fracasada, pensaba que no podía lograr nada, pensaba que jamás iba a lograr entrar a la universidad, solamente quería terminar de estudiar, trabajar y no hacer nada de mi vida. Pero cuando yo tomé esa decisión, el Señor se empezó a desatar integralmente en mi vida, en el servicio, en mi identidad de hija de Dios, en mis sueños, en lo natural. Y como le contaba, hoy en día estoy estudiando en la universidad, 100% gratis. El Señor me dio un beneficio, ¿no es cierto? Hoy en día estoy estudiando gratis, ya voy en segundo año de mi universidad y una de las mejores notas del curso. Cuando yo jamás pensé que eso podía ser posible, Dios lo hizo posible. Y Él me sacó del estancamiento, y Él me sacó de la depresión, me sacó de la ansiedad, me sacó del pensamiento de fracaso, me sacó del espíritu de rechazo, porque yo creí en su palabra. Cuando Él me habló por primera vez y me dijo, tú fuiste creada para cosas grandes. Yo me aferré tanto a esa palabra que hoy en día todo lo que soy y lo que voy a lograr se lo debo a Dios. Y yo quiero decirte que si tú estás pasando por alguna situación similar, a lo mejor te sientes igual que yo, a lo mejor te identificaste con lo que yo te estoy contando, a lo mejor muchas veces te sientes fracasado,
piensas que no vas a lograr nada en la vida, piensas que no tienes talento, que no tienes llamado, que no tienes destino, el mejor consejo que yo te puedo dar es que le entregues tu vida a Dios, que te permitas tener ese encuentro con Dios, que lo recibas en tu corazón, porque tu vida va a ser transformada, no solamente en lo espiritual, sino que en lo natural. Dios te va a abrir puertas para que tú puedas realizar los sueños que están en tu corazón y para que tú puedas servirle aquí en su casa y marcar esta generación grandemente. Que Dios te bendiga y espero que haya sido de bendición y que en este día tú tomes la decisión, porque Dios tiene cosas grandes para tu vida.